Buenas tardes con todos, soy Eri García, estudiante de la Universidad Técnica del Norte, pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y soy estudiante de la carrera de Economía de quinto semestre. Bueno, el trabajo que a continuación les expondré será sobre la materia de Teoría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad. El paper escogido para realizar el proyecto es Tungurahua, un caso ejemplar del desarrollo económico territorial en Ecuador. Tungurahua es una provincia única en Ecuador por su diversificación económica, un fenómeno que tiene orígenes en la producción agrícola a pequeña escala. Por varias razones históricas que ya han sido analizadas en diferentes estudios, la provincia de Tungurahua ha tomado una trayectoria distinta a otras provincias en el Ecuador, y esto se da gracias al prefecto que fue candidato desde el 2000 en adelante, ya que él manejó un nuevo modelo de gestión, el cual ayudó a poder garantizar el desarrollo económico de la provincia de Tungurahua, diversificando su economía relacionada con los sucesos históricos que ha tenido esta provincia, para que todo se realice de una mejor manera y se pueda aportar hacia el país y hacia los habitantes de la provincia de Tungurahua. Un aspecto importante por el que fue de interés este proyecto es que Tungurahua ha sido una provincia ejemplar en el desarrollo económico y actualmente es una de las mejores provincias que ha tomado decisiones estrictas en la toma de decisiones y sobre todo en poder presentar un modelo de participación ciudadana para que se pueda mejorar y se pueda saber concretamente qué es lo que necesita la provincia. Buenas tardes, economista María José Dávila. Bueno, sobre el paper que vamos a hablar es Tungurahua, un caso ejemplar del desarrollo económico territorial en Ecuador. Y al finalizar sobre la explicación del paper, le voy a hacer unas pequeñas preguntas acerca de lo que usted piensa sobre el tema y sobre la situación actual del país. Bueno, en contexto, Tungurahua es una provincia única en Ecuador por su diversificación económica, un fenómeno que tiene sus orígenes en la producción agrícola a pequeña escala. Uno de los temas importantes es que para este paper es Tungurahua, pequeña propiedad y diversificación económica. Bueno, como bien entendemos, Tungurahua es un ejemplo de desarrollo económico territorial basado en la diversificación económica de pequeños productores agrícolas de la economía familiar en la dinamización de otros sectores económicos como el comercio y la manufactura a pequeña escala. La provincia de Tungurahua ha tenido que superar condiciones geográficas, como es el caso de terremotos y erupciones del volcán, porque en Tungurahua se encuentra el volcán Tungurahua y también es una provincia que se caracteriza por ser muy seca el siglo pasado. Entonces esto ha conllevado a que los agricultores de la provincia puedan subsistir y puedan crear canales de riego importantes. Y bueno, actualmente existe en Tungurahua un fraccionamiento de la tierra que fue muy intenso en la provincia. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la mayor parte como decir, de dueños de la tierra de Tungurahua no tienen un terreno mayor a las 2 hectáreas. Entonces, esto ha ayudado muchísimo a la utilización al máximo del pequeño espacio de tierra para una mejor productividad, una agricultura intensiva y una necesidad de diversificar las actividades económicas a los agricultores. Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, la unidad familiar del padre que ya no podía dividir más su propiedad. ¿Por qué? Porque, como le digo, las extensiones de terreno son de menores a 2 hectáreas. Entonces, ¿qué pasó en la provincia de Tungurahua? Que, por ejemplo, los hijos no buscaban el afán de crecer y decir, bueno, mis padres me van a dar una extensión de terreno y ahí puedo hacer, sino que cambió la mentalidad de muchas de las nuevas generaciones y lo que han hecho actualmente son, por ejemplo, intensificar el comercio y también ser emprendedores.
y es por eso que la gente de Tungurahua es muy emprendedora y de la población económicamente activa, el 50% no tiene relación de dependencia. Eso quiere decir que es un emprendedor independiente. Y también llegamos a un contexto en que la gente no le interesaba la participación política, pero sí les interesaba el tema del desarrollo de la provincia, de vivir mejor y dejar algo mejor a futuro para sus futuras generaciones. Bueno, y ahora entramos en contexto con el nuevo modelo de gestión. Este modelo se llama el nuevo modelo de gestión y ha implicado la construcción de nuevas vías de participación de representantes y colectivos a la sociedad civil, grupos indígenas, mujeres, las universidades, grupos de jóvenes y el sector privado en la Junta de Gobierno de la provincia. Bueno, para ese entonces explica el prefecto de la provincia de Tungurahua que había muy poca planificación, no había participación ciudadana y las decisiones institucionales las tomaban quienes practicaban políticamente y habían llegado a desempeñar el cargo. Es un modelo generado en una participación ciudadana activa, basado en participación ciudadana que no tiene procesos electorales previos. La participación ciudadana que nosotros tenemos es la participación que le llamamos representación de liderazgos de los colectivos de la provincia. Bueno, en ese modelo de gestión lo que se trató de realizar y bueno, se realizó y se logró es que la mayor parte de los líderes por ejemplo, de las parroquias, de los cantones, se juntaron y pudieron, como decir, tomar decisiones y realizar algún proceso de, ¿cómo es? De encuestas para saber lo que de verdad necesita la provincia. Entonces llegaron a la conclusión de que la mayor parte de la ciudadanía lo que necesitaba en ese entonces era acceso a agua, fuentes de trabajo y el bienestar de la gente. Entonces nacieron los ejes principales para esa propuesta del nuevo modelo de gestión que fue agua, gente y tierra. Y de los tres parlamentos salieron 19 acciones concretas que debían cumplirse. Por ejemplo, en el tema del agua, entre estas acciones había la tecnificación del riego, lo que le había comentado antes, la construcción de reservorios estacionales, el cuidado de los páramos y garantizar el acceso al agua potable por toda la provincia. Mm, bueno, y bueno, se decidió como decir, no empezar escribiendo reglamentos de asociación, que es lo que la mayoría de partidos políticos hace, y reglamentos de nominación, reglamentos de procedimiento, pero a través del proceso de los parlamentos funcionó mucho la sinergia que se generó con los sectores unidos, entre sí daban un resultado mucho mayor. O sea, interactuar entre todos, entre el prefecto, los alcaldes, los presidentes de las juntas parroquiales y juntos de ser unidos para poder lograr el desarrollo económico. Bueno, un punto importante también, y bueno, un subtema es el nuevo modelo de gestión, más allá que la política y planificación tradicional. Bueno, en esto se da que una de las características del modelo es que no hay un dueño del proceso, no hay un autor de las obras, como por ejemplo actualmente se da aquí bueno, yo soy de la provincia de Pichincha, de Quito, que el alcalde es el que toma las decisiones y es el dueño de todo el tipo de obras que se realizan en este cantón. No hay un ejecutivo que es el que asoma siempre, no hay un caudillo, como decir, ¿no? Entonces, bueno, lo que se realizó en Tungurahua fue un proceso de juntas provinciales, las cuales se juntaron eh, agrónomos, se juntaron los presidentes de las juntas parroquiales, los alcaldes y sobre todo la participación ciudadana. Y que, por ejemplo, se vieron como 100 necesidades que tiene la provincia, pero de las 100 necesidades que tienen, 5 o 10 se tomaron en cuenta porque van en beneficio de toda la provincia. No es como decir que es beneficio solo propio para uno. Entonces lo que pasó es que en cada parroquia donde se realizó este ejercicio, los presidentes de las juntas parroquiales todos pedían lo mismo. El camino, acceso, alcantarillado, agua potable, queremos el agua de riego, es lo que decían. Con el nuevo modelo de gestión logramos eliminar el verbo dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un alcalde o políticamente lo que manifiesta y sugiere es que, por ejemplo, yo voy a realizar construcciones o mano de obra o construcciones para, como decir, juntas barriales y tal.
Entonces, eso ya no. Entonces, se logró eliminar el verbo dar, como decir. Se produjo la sinergia entre alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales, se produjo la acumulación de recursos y estas experiencias ratifican que el modelo de gestión es válido porque ha permitido que los ciudadanos tengan un espacio para poder hablar. Y bueno, lo que más resalta aquí es en el modelo de gestión que inclusive se rompieron parámetros tradicionales de planificación, los cuales clásicamente o bueno, se tomaban en cuenta y se dictaminaban en un escritorio y ahora con las propuestas que tiene el nuevo modelo de gestión de Tungurahua, lo que se hizo es la participación ciudadana y poder tomar esta planificación gracias a las, a las necesidades que tiene, como decir, la ciudadanía. Eh, bueno, tejiendo sinergias, desarrollo económico territorial es un nuevo punto en el cual en el Parlamento por ejemplo, existieron los tres parlamentos, ¿no? Agua, tierra agua, trabajo y lo que era el bienestar de la gente. Entonces, en el Parlamento de Agua se generó una agenda ambiental y un plan de riego provincial. En este Parlamento se generó un fideicomiso que se llama Fondo de Manejo de Páramos y Lucha contra la Pobreza, que actualmente sigue en pie y permite tener un recurso que nos permite atender al cuidado y preservación de los páramos. En el Parlamento de Trabajo se generó la elaboración de una estrategia agropecuaria denominada PACAT, que es PACAT. Se significa Unión de Organizaciones Productoras Agroecológicas y de Comercialización Asociativa de Tungurahua. Esta es una organización provincial de segundo grado que apoya a la comercialización directa de productos agrícolas producidos bajo una normativa de producción limpia y con principios agroecológicos. Bueno, para eso se desarrollaron programas en cadenas productivas por varios productos establecidos a través de la estrategia agropecuaria. Es un caso, por ejemplo, de que se realizó, por ejemplo, la venta de la leche. Lo que, por ejemplo, un agrónomo o un pequeño agrícola tenía, por ejemplo, 3 vacas en como decir, en sus activos y lo que hizo es intensificar y aumentar el precio de la leche gracias a que, como decirse, como que se industrializó ese proceso. Igualmente los productores de mora, de fresa, no solo empezaron a producir eso, sino que también después empezaron, por ejemplo, la mora a hacer jugo de mora, a hacer, como decir, para hacer los jugos, la pulpa de mora. Entonces, ahí es como que se empezó a intensificar la producción manufacturera. Otro resultado del Parlamento de Trabajo son los cursos de formación y capacitación que se implementaron. Eh, bueno, en ese momento la tecnificación del riego y en ese proceso hay que cambiar costumbres, ¿no? Hay que socializar para para la acumulación de los canteros se rieguen por aspersión. Ese era un punto importante en el que trabajaron intensivamente para que puedan lograr un riego intensificado para la producción de sus productos primarios. En cuestión a turismo, Baños es un claro ejemplo, es un gran centro turístico, pero hoy toda la provincia tiene pequeñas acciones, ¿no? Por lo que se hizo en Baños, por ejemplo, fue que se establecieron 9 rutas agroecoturísticas, las cuales implican alimentación y cómo presentarse en las hosterías. Esto quiere decir que lo que se hizo en Baños es, por ejemplo, eh, hacer organizaciones, ¿no? Las cuales si usted va a hospedarse en una hostería, puede hacer un convenio con un restaurante y con otro restaurante así para que puedan, como decir, intensificar el turismo y puedan probar todo lo que se realiza en Baños y todo lo que exhibe Baños, porque es increíble. Bueno, eh, el papel de la educación superior también se intensificó en la capacitación para el desarrollo económico de la provincia. También bueno, sobre todo con la Universidad Técnica de Ambato. Eh, dentro de esta estrategia se tuvo la cadena de metal mecánica, la de los textiles y la del calzado, que son cadenas que vienen funcionando ya con muchos años de experiencia, ¿no?
Y aquí la electrificación rural ha sido clave para el crecimiento de estas industrias a pequeña escala. Las estrategias económicas que se implementaron van en función de mejorar las condiciones socioeconómicas de la provincia. Y actualmente, por ejemplo, se tiene el índice más alto de equidad en Latinoamérica. Eh, Esto significa que Tungurahua, la relación extrema de pobreza y riqueza es bastante más reducida. ¿Qué quiere decir? Que gracias a estas labores, Tungurahua se volvió con una sociedad equitativa. No existe como decir, la burocracia o el proletariado que tiene muchísimo dinero, sino que la mayor parte de Tungurahua está generalmente equitativa, ¿no? En ese tema. Em, bueno, el desarrollo económico que se logró ha servido para que la gente se quede en el campo trabajando, pero una de las preocupaciones que tiene el prefecto es que hay que buscar la forma para hacer que las remuneraciones o los beneficios que tiene para quien se quede en el campo sean mayores y sean atractivas para que éstas se queden. Bueno, con el tema de las vías y la infraestructura es sumamente importante para la provincia porque se pudo desarrollar un modelo para el mantenimiento de las vías. Bueno, normalmente para esto se hace, como decir, el impuesto vial actualmente en el país, pero en ese tiempo lo que no se impuso ese impuesto, sino que se cobró $1 por mes por cada habitante de la provincia de Tungurahua que tenga o posea un vehículo y $2 por mes a los vehículos pesados. Entonces esto se pagaba, como decir, anualmente y bueno, esto ha dado una forma de mejorar las vías de la provincia, ya que usted sabe que todo se maneja el comercio y se intensifica cuando existen también buenas vías y para poder llegar a sus destinos, ¿no? Las relaciones con el gobierno central y coordinación interinstitucional. Bueno, un ejemplo es con respecto al cambio de la matriz productiva propuesta por el gobierno en ese entonces. En Tungurahua lo que se hizo es que sí se tuvo un proceso de profundización en la matriz productiva. Lo que se hizo es un diagnóstico que se lo entregó al gobierno nacional. El gobierno nacional no tenía por qué decirles, por ejemplo, a la provincia de Tungurahua que cambien la matriz productiva porque ya tenían una base económica muy diversificada y seguían generando ese diálogo con el sector industrial y las universidades para profundizar estos procesos. Una de las provincias que tenemos una de las prioridades que se tiene es eliminar la acción individualizada e institucional. La primera cosa que se hizo fue que poner las cosas claras de que estamos abiertos a que venga, por ejemplo, cualquier ONG, pero también las cosas que los ciudadanos de Tungurahua planteaban a través del nuevo modelo de gestión. Bueno, uno de los desafíos es que la política tradicional está basada mucho en el individualismo, ¿no? Que, por ejemplo, lo que pasa actualmente en otras provincias es que el alcalde se cree el dueño de todo y se cree el dueño de realizar todas las, las decisiones, ¿no? Y nunca existe un tipo de participación y pueda escuchar al pueblo, como decir, y saber lo que se necesita. Entonces, eh, y bueno, aquí nos adentramos a los GAT parroquiales, ¿no? Que bueno, el prefecto de Tungurahua dice que para él no son ni autónomos ni son descentralizados en la práctica. Y bueno, esto se ve, ¿no? Porque una posición frente a los colegas de él decían sobre la descentralización es que primero se asuma la competencia con GAT y luego veamos cuánto necesitamos y podremos ir haciendo lo que se alcanza a hacer. Es lo que mencionaba el prefecto de Tungurahua. Esto se da porque primero, lo que hacen los alcaldes es que piden dinero y después lo hacen. Entonces, el prefecto de Tungurahua no tiene esa ideología, mejor él está inviscuido en la autogestión y la autoadministración. Y bueno, uno de los problemas del país es que se generan leyes para controlar a los corruptos y deshonestos, que es entendible pero desafortunado.
es desafortunado. ¿Por qué? Porque el burócrata te empieza a exigir una cantidad de cosas porque tiene que cumplir para controlar a los malos y a los honestos están, como decir, fregados, amarrados a una serie de acciones burocráticas que uno no entiende, pero son impuestas desde el nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí es cuando los GAD no tienen la autonomía que se les concede. Y bueno, un gran desafío de la política de este país es que el caudillismo es una enfermedad horrible y hay que eliminarla. Y es así porque existe que sí puede haber líderes, ¿no? Pero que no sean los únicos y los que puedan tomar decisiones a nivel nacional. Y bueno, para el prefecto es que el elemento fundamental que distingue la forma de hacer planificación y la política en Tungurahua es la participación ciudadana. Y bueno, eso es todo referente a lo que el paper menciona y sobre todo el prefecto de la provincia de Tungurahua menciona. Y bueno, el desafío del nuevo modelo a gestión al futuro es que el principal es el crecimiento desmedido de la burocracia nacional y tendencia a incidir en la gestión de las provincias. Eso es lo que no desea el prefecto de Tungurahua, ¿no? Que existan la burocracia nacional y que incida en las decisiones de cada provincia, como decir, y no les deje hacer, por ejemplo, lo que el prefecto de Tungurahua ha venido haciendo y la verdad que le ha resultado, porque no es cuestión también, a veces decimos que el prefecto puede hablar y todo puede decir, pintar de colores, ¿no? No, porque también hay los índices y los índices demuestran que Tungurahua ha obtenido un crecimiento económico y aparte ha diversificado muchísimo la producción de la provincia. Entonces eso es todo economista y bueno, ahora le quisiera hacer unas pequeñas provincias, las cuales, por ejemplo, eh, ¿cree que al fraccionarse la tierra, como le había explicado al principio, exista mayor diversificación en el desarrollo de las actividades económicas? Bueno, hola Kevin, es un gusto poder saludarte. Eric, perdón, siempre te confundí con Kevin. Saludarte y poder ayudarte en esta entrevista. A ver, recordemos que hace mucho tiempo atrás se dio los latifundios y con muchas normativas quisieron quitar. Lamentablemente en nuestro país no se ha logrado ver. Tungurahua es una de las pocas provincias que lo han hecho y han dado el ejemplo. ¿Por qué? Porque en el momento de tener tan poca tierra, ellos tuvieron que diversificar su producción. Es decir, ahora manejan una esfera de producción y una esfera de comercialización. Abarcan toda la cadena de valor y fortalecen los encadenamientos hacia atrás y los encadenamientos hacia adelante, lo que permite a futuro tener un crecimiento económico. Como tú has mencionado, efectivamente Tungurahua es la primera provincia del país en donde sí ha rendido frutos y se ve que tener una extensa cantidad de tierra no es lo mejor dentro de un país tan pequeño, cuando lo prioritario es la diversificación de los productos. Y sí, o sea, a mí me parece súper bien y todo vaya en bien del bienestar de sus ciudadanos, porque en este momento lo que está pasando el país no está preveyendo el bienestar colectivo. Y si el prefecto está, su visión es la ciudadanía primero, es lo mejor lo que puede estar pasando. Claro, eso también, bueno, al momento de leer y me gustó porque sí es verdad que bueno, yo la verdad que nunca había sabido sobre Tungurahua mucho y bueno, me gustó muchísimo al empezar a leer y saber que sí por ejemplo, hay cosas que el presidente en la presidencia de Rafael Correa existían, por ejemplo, de participación ciudadana, la economía popular y solidaria. Entonces hay Ujú, cosas que, por ejemplo, Tungurahua como que ha hecho, ¿no? ujú. Y ha podido lograrlo. Entonces, solo la Claro, cuestión es hacerlas bien como te y digo, y además es una de las provincias, por no decir la única, que no ha dejado todas las herramientas o instrumentos que se generó, sino que las aplicó. Ha aplicado la asociatividad, ha aplicado la asociación, ha aplicado también el esfuerzo comunitario o el esfuerzo conjunto. Entonces, está en pro y sobre todo lo que a mí me gusta del prefecto desde que hizo la campaña es que él vea la política como una ciencia política. Y tenemos que recordar que la política también se estudia para poder aplicar, utilizar o implementar.
no como la política de que me levanto hoy día y porque digo frases bonitas o porque digo o tengo elocuencia al hablar o porque caigo bien, ya hago política. No, eso es Claro. un error. Ujú. Hay una ciencia detrás de la política y eso es fundamental cuando quieres el bienestar del territorio. Y en algunas cosas concuerdo perfectamente con lo que es el perfecto, porque aquí se sobreentiende mal lo que es la descentralización, ¿sí? La Sí, descentralización te da dos figuras que tú puedes utilizar para poder ejercer esas competencias en territorio, como es la mancomunidad o el consorcio. Lo que se hace en Tungurahua es un tipo de modelo de gestión apegado al consorcio, en donde todos los niveles de gobierno trabajan en conjunto por el bienestar, ¿sí? Entonces dejan de lado el individualismo, dejan de lado de decir, ah, esta competencia me descentralizó a mí, pues esta competencia es mía. Entonces eso es sumamente importante, que también entendamos de manera correcta lo que es la descentralización. Lamentablemente dentro de lo que es el modelo descentralizado les dan una autonomía política, una autonomía financiera, administrativa, pero como dice el prefecto, no les da una política, una autonomía jurídica, una autonomía legal. Entonces están a expensas de los códigos, de las reformas o de las leyes que dicta el Ejecutivo. Entonces, Claro, a veces sí es una traba. sobre, sobre todo los ministerios que también tienen bastante poder en el tema de la toma de decisiones, ¿no? Porque son los que, como decir, se meten para que los GAD no puedan tomar las decisiones, como decir. Y bueno, Claro, esa, sobre todo, bueno, ahí esa de sobre los GAD era también una pregunta que le tenía y bueno, pues ya estamos, sí, ya estamos. lo lamentable de nuestro país es que existen, son descentralizados para un tipo de cosas y para otro tipo de cosas no son descentralizados. Se olvidan de que existe la descentralización y ese es un grave problema, Ujú. porque deberían respetar lo que dicen, ¿no? Para eso tenemos una normativa que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que dice las funciones. Y a nivel desconcentrado es otra cosa totalmente aparte, que es el Ministerio y Secretarías. En territorio, quien manda son los gobiernos autónomos descentralizados. Quienes pueden dar lineamientos o estrategias es la parte desconcentrada, pero inmiscuirse no podrían hacerlo, porque Claro. las autoridades de los gobiernos autónomos son quienes tienen la batuta. Pero como te digo, aquí a veces sufrimos de amnesia, por así decirlo. Ujú. Sí, la verdad. Bueno, una pregunta es sobre la planificación, ¿no? La planificación clásica que le había mencionado y la planificación propuesta, que es sobre la participación ciudadana y poder planificar juntos con la ciudadanía. ¿Usted piensa que debería estar tan inmiscuida también en este proceso la ciudadanía o debería estar un poco alejada en este tipo de situaciones? Bueno, recuerda que el quinto poder es la participación ciudadana, del que tanto se han quejado, pero creo que es el más importante. ¿Y por qué? Porque las autoridades están ahí para sus mandantes, o sea, tienen que trabajar para quién, para nosotros, para lo que la ciudad necesita. ¿Para qué devengan un salario, un sueldo salario? Para que realicen lo que se necesita en territorio. En cuanto a la planificación, mira, en el 2008 hasta el 2010 se realizó una planificación netamente centralizada, que es la que tú dices atrás de escritorio. A partir del 2010, cuando ya nace el COTA, te habla de que hay una planificación por diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, en la práctica, este plan de desarrollo y ordenamiento territorial no está vinculado, es decir, no se vincula ni juntas parroquiales rurales con municipios ni con provincias. Lamentablemente no se ha vinculado. Y lo que te dice el código del COTAD en lo que es el ordenamiento territorial, te obliga a que exista esa coordinación, porque como un PDOT de la prefectura no puede saber las necesidades de los municipios, ni los municipios no pueden saber las necesidades de las juntas parroquiales rurales. Entonces, como te digo, Tungurahua utilizó esta herramienta clave que es la participación ciudadana y además supo leer y interpretar cuál es el fin último del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y pudo incluir absolutamente todo en un plan que solo tiene 5 o 6 actividades que priorizaron los programas y proyectos y que lo ponen en marcha, porque el problema es que tenemos individualismo en el país. Cada nivel de gobierno tiene su PDOT y cada uno prioriza sus proyectos o programas, que son 100, que son 20 y al final no cumplen ninguno. Pero en Sí, Tungurahua tuvieron la visión de lo correcto, de para qué tengo instrumento. Entonces, si tengo este instrumento, bueno, apliquémoslo de buena manera. Apliquémoslo como debe ser, no claro. malinterpretemos las cosas. Y eso es lo que tendrían Entonces, que tomar como ejemplo la mayoría de provincias y la mayoría de exacto. alcaldes, prefectos, que poder, Sí. porque ya
o sea, por ejemplo, poder decir, como muchas veces en economía se dice, hay un ejemplo, pero un ejemplo de otro país, en los cuales No, mira, tienen, aquí tenemos aquí. claro, eso digo, en los cuales tenemos distintas, por ejemplo, tenemos distintas leyes económicas y todo eso, ¿no? Pero ya hay un ejemplo que es la provincia de Tungurahua, sería aplicar, saber cómo decir desde un principio que en 2000 fue que empezó el prefecto, ¿no? Desde un principio saber qué es lo que necesita la ciudadanía, qué es lo que necesita cada cantón de cada provincia, Y cada, mira cada parroquial y que poder, la experiencia, algo que es sumamente importante y que me gustó muchísimo cuando en ese tiempo escuché, la experiencia de Tungurahua fue plasmada por la Facultad de Ciencias Sociales, por la Flaxo. Ellos se juntaron, el prefecto fue, conversó durante creo que 3 horas de las experiencias que había tenido en Tungurahua y lanzaron 3 tomos. Hay la publicación de 3 tomos de cómo trabajar una verdadera planificación y un modelo de gestión en territorio, que es sumamente importante, ¿no? Porque es enriquecedor poder ver eso. claro, Entonces, bueno, yo dicto la materia de planificación económica y siempre yo les he dicho a mis estudiantes que todo lo que se tiene en planificación económica está en el aire, porque no se lo aplica, a excepción del GAD de, provincial de de Tungurahua. Tungurahua. Se jugó Exacto. mucho, ¿no? Se jugó mucho, pero al final tuvo sus frutos y nos llegó a Sí, demostrar que si bien el y Ecuador tiene los instrumentos, solo es cuestión de aplicarlos aplicarlos correctamente. correctamente. Claro, eso sería todo sobre el paper y sobre su Claro. No, opinión. La verdad que y otra cosa más que estoy de acuerdo con el prefecto, de que cuando se hizo la descentralización, las juntas parroquiales rurales no debieron haber sido descentralizadas, porque no tienen facultad tributaria, no tienen dinero y tampoco tienen una competencia a ejecutar. Entonces dependen siempre del municipio y depende siempre de la provincia. Entonces a ese ujú, nivel no existe claro, descentralización. claro, es lo que mencionaba igual el prefecto, que igual que el COTAD, decía por ejemplo, tiene sus leyes marcadas, pero en realidad también les quita muchísima autonomía a los GAD, ¿no? Es que Entonces no mira, les, ¿cuál es el problema del COTAD? Te cuento la historia. En ese tiempo se te necesitaba normar la descentralización. No, en ese tiempo teníamos que tomar dos opciones en el país, o era la descentralización o el federalismo. Y la descentralización era de España y el federalismo era de México. ¿Cuál quería el Ecuador? Y se fueron por España, ¿sí? Que tiene una administración o una gestión pública parecida. Lo malo fue que las personas comenzaron a hacer, no digamos una copia textual, pero sí a plasmar muchas cosas que se dan en España y que no se dan en nuestro país. Y ahí está el problema de el COTAF, error. el error. Sí, es el error y bueno, es también lo que hemos aprendido con ustedes, ¿no? Que cuando se elige, por ejemplo, como decir, un sistema extranjero de política económica, hay que primero saber los problemas que tiene nuestro país, no aplicar las leyes que ellos tuvieron, porque a ellos les podría haber funcionado, pero nosotros A tenemos que nosotros no. saber lo que realmente pasa para poder aplicarlas. O, Ujú. en tal caso, saber y esas mismas leyes poder aplicarlas en nuestro contexto, no sino solo aplicar y decir y se acabó. Claro. Y ¿Sabes lo que le teniendo, hace falta a Tungurahua para cerrar todo ese buen camino que tiene de la planificación en sí? Es tratar de consolidar un sistema de evaluación, de seguimiento y evaluación, que tampoco existe en nuestro país. Si Tungurahua logra hacer eso, es el modelo perfecto a seguir por el resto de circunscripciones territoriales. Pero ¿cuál va a ser el problema? El individualismo que tú el dices, la individualismo. ideología política mal llamada. Claro, Pero y eso es lo que también mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, él no ve la política y no quiere tener solo, como decir, pensamientos políticos, porque, por ejemplo, cuando él realizó estos programas, se juntaron 32 personas y de las 32 solo 11 fueron políticos y los demás fueron líderes de gremios de agricultura, de ganadería, de universidades, entonces se juntaron y pudieron hacer, no solo significa que 100% políticamente se puedan realizar las cosas, eso es erróneo, ¿no? Y sobre todo, claro, lo que mencionaba el individualismo, el ver por el bienestar propio de uno mismo, pues
también va a causar problemas y bueno, es lo que causa los problemas aquí en el país en Es que general. mira, la planificación desde el 2015 en el Ecuador debe estar en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en los objetivos de desarrollo sostenible te habla qué tipos de actores tienen que estar involucrados en la planificación de un territorio. Y te habla de todos, absolutamente todos, sector privado, sector público, sector académico, Ajá. participación de mujeres, gremios, sí, independientemente de la etnia, porque todos conformamos un territorio. Y eso es lo que ha hecho el prefecto de Tungurahua. Y hay que felicitarle. Yo no sé por qué no se ha felicitado, la verdad. Porque cuando nos dan las evaluaciones de la planificación, se están olvidando de dar una felicitación al buen trabajo, porque también es importante resaltar eso, ¿no? Cuando realizas un buen trabajo, también es importante que te digan felicitaciones, lo está consiguiendo. Ujú. Y a lo mejor es que a lo mejor es que no les interesa felicitarle. No les interesa, O no como decía, quieren, no les también interesa, a los ¿no? políticos importantes no les interesa que Alguien se más esté sepa haciendo mejor su ujú, trabajo. su trabajo. Exacto, eso es. Bueno, la verdad que me ha gustado muchísimo y sobre todo compartir con usted, que Gracias, usted Eric. es una gran economista y le admiro muchísimo y bueno, No, para muchísimas mí un gracias gusto por poder todo. volver a verte, poder saber que estás bien, que estás con salud. Me alegro. Para mí es regocijante ver a mis estudiantes y no, feliz de poder haberte ayudado en esta entrevista. Bueno, economista, pues muchísimas gracias y Conclusiones. Gracias al fraccionamiento de la tierra que se produjo en Tungurahua, este fenómeno ayudó a que la mayor parte de las nuevas generaciones se puedan adentrar en otro tipo de actividades económicas y no solo en la agricultura. Estas fueron el comercio, la manufactura, la artesanía, de las cuales aportó muchísimo a que los ciudadanos de Tungurahua puedan ser emprendedores. Otra de las conclusiones que he podido sacar sobre el paper es que el modelo de gestión que propuso el prefecto Naranjo fue de gran ayuda y activó la economía y el desarrollo económico de la provincia de Tungurahua. ¿Y gracias a qué? A que implementó procesos de participación colectivos de la sociedad civil, grupos indígenas, mujeres y con el sector privado a su vez para poder obtener una mayor eh, socialización y respecto a qué es lo que necesita la provincia de Tungurahua para poder desarrollarse económicamente. Finalmente, los procesos que se realizaron para los tres parlamentos que fue agua, trabajo y el bienestar de la gente fueron de gran ayuda para el desarrollo económico, ya que se crearon nuevas entidades las cuales ayudaban a cada parlamento y a su vez instauraron la participación ciudadana como un medio para que cada parlamento tenga sus derechos y pueda desarrollarse económicamente, ya tanto sea por el agua, el trabajo y lo que tiene que ver con el bienestar de la gente. Y esto se da y se demuestra gracias a los índices que demuestra que Tungurahua es una de las provincias más equitativas de Latinoamérica y del Ecuador, ya que no existe un nivel alto de burocracia o un nivel muy bajo de pobreza, sino que es equitativamente y esto se dio gracias al nuevo modelo de gestión. Más que un análisis crítico, creo que concuerdo en todo lo relacionado y lo propuesto por el prefecto Naranjo sobre cómo realizar el nuevo modelo de gestión y cómo adaptarlo a la sociedad para que éste a su vez pueda obtener sus resultados y gracias al nuevo modelo de gestión se pudo evidenciar, ya que instauró un tipo de participación ciudadana en el cual tenían que estar inmiscuidos todos los líderes de tanto sea alcaldes, de los GAT parroquiales, de las entidades indígenas, de las universidades, y esto ayudó a que exista una prosperidad en la provincia de Tungurahua. Ya se pudo ver en que Tungurahua tiene el índice de pobreza más bajo del país, en que es una de las provincias más equitativas a nivel económico de Latinoamérica. Entonces, creo que es importante analizar desde
las bases que fundamentó el nuevo modelo de gestión en Tungurahua y que sirva de ayuda para las demás provincias y que estas provincias puedan realizar las mismas adaptaciones que tuvo el nuevo modelo de gestión y adaptándose para que puedan mejorar y puedan prosperar económicamente, ya que a su vez hay que olvidar el caudillismo que se tiene en el país o el individualismo político que se posee en el país, ya que en estas situaciones estamos como estamos por ese tipo de situaciones, las cuales hacen quedar al país como un país mediocre y el cual no va a prosperar. Pero generalmente si ya tenemos un claro ejemplo dentro de nuestro país y en una provincia que ha tenido infinidad de dificultades y ha podido prosperar económicamente, ¿por qué no realizar en las demás provincias de Ecuador? Eso sí.